Bienvenido a este segundo día. ¿Cómo se llamó la enseñanza del lunes pasado? El espíritu de la ley. Esto de alguna manera nos ha preparado a nosotros para lo que vamos a enseñar siempre en toda ley humana, civil, en toda ley eclesiástica y en toda ley divina. Hay lo que se conoce la letra, que es lo que está puesto en escrito, y el espíritu, que es la intención del legislador al normar de esa forma. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer durante este tiempo de formación es ir al espíritu de cada uno de los mandamientos, al contenido. Esto de pronto es lo que podemos llamarle teología moral, lo básico de la teología moral, de cómo debemos nosotros comportarnos y vivir como cristianos, porque el objetivo de la teología moral es sobre todo emprender un camino hacia la felicidad, hacia la plenitud. Ese es el objetivo de lo que nosotros queremos enseñar en estos días. Entonces, el día de hoy partimos de Marcos capítulo 12, versículo 28, y la enseñanza que vamos a desarrollar es el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Acercándose uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Es palabra del Señor. Jesucristo, ante la pregunta que le realiza este escriba, él resume en algunas palabras cuál es el deber del hombre para con Dios. Es decir, lo que el hombre le debe dar a Dios. Y es importante que comprendamos el decálogo o los 10 mandamientos. Lo encontramos en 2 libros del Antiguo Testamento, 2 libros específicos del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Lo encontramos en Éxodo 20, del 1 al 20, y Deuteronomio, capítulo 5, del 1 al 22. La respuesta que Jesús le está dando al escriba, el Señor lo toma de lo que se enseña del decálogo en el libro de Deuteronomio. No utiliza el texto de Éxodo, sino que el Señor utiliza el Deuteronomio. Y Jesús responde a este escriba citando Deuteronomio 6, versículo del 4 al 5, en donde específicamente se dice lo siguiente: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Frente a esto que el Señor nos está enseñando, de el modo como debemos nosotros amar a Dios y el deber que a ello nos incumbe a cada uno de nosotros, vamos a hacernos 3 preguntas para entender este pasaje. Y la primera pregunta es: ¿por qué Dios nos pide y específicamente nos manda que le amemos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Dios te pide a ti y a mí? ¿Por qué Dios nos manda que le amemos? Piensen. De pronto Dios no tiene un problema de autoestima, ¿cierto? Dios no es de que se derrita y se sienta mal si nosotros le hacemos la ley del hielo, porque a veces nosotros lo hemos hecho, ¿sí o no?
A veces nosotros, cuando Dios no nos concede aquello que tanto le hemos pedido, ¿qué hacemos? Le quitamos el habla. ¿Por qué Dios te pide a ti y a mí que le amemos? ¿Por qué nos lo manda? Porque hay que entender esto, los mandamientos de alguna manera vendrían a ser la manifestación de la voluntad de Dios en que se haga algo. Y ese algo que quiere Dios es que le amemos, en este caso, frente a este mandamiento. Dios no nos pide que le amemos no por un problema de autoestima que Él tenga, por cierto, sino porque la vida del hombre se ordena a partir de su relación con Dios. En este mandamiento entonces se nos pide buscarlo, porque uno no puede amar lo que no conoce, ¿cierto? Y solamente a partir del conocimiento de algo, de alguien, nace el amor. Entonces en este mandamiento se nos pide eso, ir en busca de Él, descubrir en Él la plenitud de nuestra vida. Si Dios nos está pidiendo entonces esto, no es por un problema de autoestima, sino porque la vida del hombre, tu vida y la mía, se ordena a partir de nuestra relación con Dios. Y de pronto, como algunos han dicho, no se trata que nosotros le hayamos amado a Él primero. ¿Quién ha amado primero a quién? Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, en el versículo 8. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿En qué se basa el testimonio de que Dios nos ama? Según lo que nos dice Pablo a través de la carta de los Romanos. En que siendo nosotros, ¿qué cosa? ¿Quién se entregó por nosotros? Jesús. Esa es la inmensa prueba de Dios, el inmenso testimonio de Dios, del amor que siente por cada uno de nosotros. Pues como dice la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él, por amor, ha venido a nosotros. Como dice también en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y es en este contexto, cuando comprendemos que es Dios quien nos ha salido al encuentro y nos ha amado primero, es en este contexto que las palabras que Jesucristo tiene en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan cuál es la primera palabra? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es en este contexto del inmenso amor que Dios nos tiene que estas palabras cobran sentido. Es en este contexto que estas palabras entonces tienen un profundo significado. El Señor ve al hombre y ve cuán perdido puede estar el hombre sin Dios. Y ahí se entienden estas palabras, que las encontramos en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que el hombre está realmente perdido sin Dios. Y es que el hombre no puede hacer nada sin Dios, como dice también en Juan 15:5. Sin mí nada pueden hacer. ¿Por qué Dios entonces nos llama a amarlo? ¿Por qué Dios nos manda a amarle? No de pronto porque se ve a Él favorecido con nuestro amor, sino porque nosotros nos vemos favorecidos inmensamente con su amor. Amén. Cristo clavado en la cruz, en estas palabras de Lucas 23:34, nos dice que el hombre sin Dios no sabe realmente cómo vivir bien. Por eso se entiende la fuerza de lo que el Señor dice al escriba. Antes de decir cómo debemos cada uno de nosotros amar a Dios con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, ¿qué es lo que dice? Escucha. ¿Y qué creen que significa esa escucha? Esa escucha de pronto se puede transformar en un escúchalo, en un préstale atención. El pueblo judío tiene muy en claro esto. Su Dios es el Dios de la palabra. Dios lo crea todo por la palabra. A todo lo que ha creado por la palabra lo mantiene y lo sostiene por su palabra. Y entonces el pueblo judío vive de la palabra de Dios y por la palabra de Dios. Por eso para el judío es importante, entre los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo, centrarse en el de la audición. Escucha, escucha, escúchalo. Y este Dios de pronto que nos ha llamado a oírle, este Dios es el que nos manda a amarle. El hombre debe vivir entonces
de la palabra de Dios y por la palabra de Dios, como se cita también en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Y esta cita, ¿en qué momento la repite Jesucristo? En las tentaciones, que la encontramos tanto en el capítulo 4 de Mateo y en el capítulo 4 de Lucas. En los dos encontramos las tentaciones de Jesús y ambos en el capítulo 4. Y es que cada uno de nosotros vamos a sentirnos tentados a vivir una vida al margen de la voluntad de Dios, porque el fondo de la tentación en Génesis es que seamos como dioses, independizarnos de Dios, de que nosotros tomemos decisiones en nuestra vida, que gobernemos nuestra vida como mejor nos parezca y que hagamos de nuestra vida lo que nos da la gana. Y esa es la gran tentación que todos tenemos, de prescindir de Dios, de solamente dirigirnos y buscarlo a Él cuando algo en nuestra vida no esté bien, cuando algo en nuestra vida esté mal. Por eso es que la palabra dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquel que muere en la cruz por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, Él nos llama de pronto a entender esto, para darle a Dios aquello que le corresponde, el lugar que le corresponde a Dios, porque Dios no quiere ser un hobby en nuestra vida o simplemente un adorno en nuestra vida. Pero de pronto, ¿cuántos de nosotros realmente estamos preocupados de vivir por la palabra de Dios, de vivir haciéndole caso a Dios? Por eso lo que dice Jesucristo en el desierto ante las tentaciones es importante que lo meditemos porque está dentro del contexto del amar a Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces pregúntate tú, hermano, en esta hora delante del Señor, si es que tú vives de la palabra de Dios y por la palabra de Dios. Pregúntate si tu vida se ha edificado a partir de lo que tú lees en la Biblia. Pregúntate si tus días se están ordenando según lo que dicen las Escrituras. Porque una cruz en el pecho, el ir a misa, el tener un denario en la mano, traer una Biblia y nunca leerla, es signo de que no vivimos de la palabra de Dios. Yo hace unos días hablaba con una persona que le explicaba, ¿no? Dios puede estar presente en nuestra vida. De hecho, todos los que estamos acá, definitivamente y cierto es de que tenemos a Dios en nuestra vida. Eso es innegable. Si tú estás acá sentado es porque tienes una intención de buscar a Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios dónde está en tu vida? ¿En la periferia o en el centro? Porque en tu vida puede estar, pero ¿está en la periferia? ¿Es lo más importante? ¿De Él depende todo en ti? ¿O está en el centro de tu vida? Pregúntate eso. Algunos de nosotros quizás podemos, al meditar esta cuestión, darnos cuenta de que a veces Dios es simplemente y se ha transformado sencillamente en aquella persona a la que recurrimos cuando tenemos un problema o a la que recurrimos cuando algo está mal. Entonces estas palabras de Jesús cobran vigor cuando Él, antes de decir el modo como debemos amar a Dios, dice, escucha Israel. Y estas palabras de pronto resuenan en el hoy de la iglesia. Escuchen a Dios. Nosotros decíamos que el vivir los mandamientos implica reconocernos su pueblo, reconocernos heredad suya, reconocer que somos pueblo de su alianza y que Él es nuestro Dios. Y a este Dios nuestro, Jesús, nos enseña que es importante que le escuchemos. Y de pronto el Señor va a poner en Mateo 7:24 aquella parábola en donde dice que una persona construye sobre arena y que otro construye sobre roca. Que aquel que construye sobre arena todo se le viene abajo por una sencilla razón, porque escuchó la palabra, mas no la puso en práctica. Y cuando Jesús nos dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, significa que no solamente debemos contentarnos con oír la palabra de Dios, sino con someternos a ella, vivir por ella, vivir a través de ella.
Solamente esto es lo que el Señor nos dice para preparar el corazón nuestro a lo que después se nos va a indicar sobre el modo como debemos amar a Dios. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta que nos hemos planteado de esto que está enseñando Jesús es ¿por qué Dios nos manda que le amemos? ¿Cuál es la respuesta? Porque la vida del hombre se ordena a partir de su relación, a partir del conocimiento, a partir de la comunión con Dios. Solamente a partir de ahí la vida del hombre se ordena, solamente a partir de ahí la vida del hombre obtiene pleno sentido. Ahora, a continuación el Señor nos plantea lo siguiente. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios, y se nos dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí hay una pregunta que hacernos. ¿Qué significa amar a Dios? Por un lado, y por otro lado, ¿cómo se le puede amar a Dios? El Señor nos dice algo en común, que debemos amarle con todo, el corazón, alma, mente y fuerzas. En cada una de estas palabras se nos está diciendo que todo nuestro ser debe estar en dirección a Dios. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros anhelos y hasta nuestras acciones deben estar direccionadas a Dios, deben estar direccionadas hacia el encuentro con la Santísima Trinidad. El énfasis que el Señor pone en amar con la mente, con el corazón, con el alma, con todas las fuerzas, está en que todo nuestro ser tiene que estar direccionado a Dios, porque hemos sido hechos, creados para alabanza de su gloria. En el libro de Génesis tú vas a encontrar dos relatos de la creación, capítulo 1 y capítulo 2. Y en los dos relatos se va a ver que el hombre está en el centro de todo lo creado. El hombre entre todas las criaturas creadas por el Creador es la más importante. Por ejemplo, tú ves en el primer relato de la creación, primero es creado cielo, tierra, todo, y el hombre al final. Es decir, como que el hombre corona todo lo creado. Pero en el segundo relato primero se crea al hombre y a partir del hombre se crea todo lo demás. También los dos relatos no se están contraponiendo, sino al contrario, se están correspondiendo. Los dos relatos nos dicen cuán importante es el hombre para Dios, porque de todas las criaturas creadas, solamente, únicamente el hombre es capaz de la relación con Dios. Solo el hombre es capaz de la relación con Dios. El hombre ha sido llamado por Dios a la comunión con Él. Por eso, el hombre es capaz de relacionarse con Él, de entrar en comunión con Él. Hay un texto en el que Pablo dice algo que es importante. Hechos 17, versículo 26. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscan y la hallaban, por más que no se encuentran lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a los atenienses es que Dios nos ha puesto en el mundo ¿para qué? Para que le busquemos siquiera a tientas, para que nuestra vida sea un moverse hacia Dios, sea un buscar al Señor. Por eso dice Proverbios 8:17, amo al que me ama y me dejaré encontrar por el que me busca. Entonces, el hombre, criatura como todas las otras, ha sido elevado a una dignidad a partir de la resurrección de nuestro Salvador, a ser hijos de Dios. El hombre entonces creado, imagen y semejanza de Dios, ha sido llamado a la comunión, ha sido llamado a la relación con Dios, cada uno de nosotros, lo que significa que en ese encuentro con Dios se da la plenitud para nuestra vida.
Solamente en el encuentro con Dios se da la plenitud para nuestra vida. Más o menos de una forma sencilla para que lo entendamos, nuestra vida se vuelve plena en la comunión y en la relación con Dios. Nuestra vida no se vuelve plena porque predicamos, porque servimos y porque hacemos un montón de cosas. Nuestra vida se vuelve plena en la comunión y en la relación con Dios. Y es que en la iglesia, lamentablemente, por el problema de autoestima que muchos podamos tener, nos preocupa más aquello que podemos hacer por el Señor que aquello que el Señor quiere de nosotros, que es la relación y la comunión. A mí me tocó ir en donde iban a preparar una gran campaña de evangelización. Nadie había orado, nadie estaba confesado, no vivían en Eucaristía, pero anda a ver cómo tocaban puertas que da miedo. Y yo a estos hermanos les dije, ustedes están sirviendo a Dios, pero sin Dios. Están sirviéndose a sí mismos. ¿Y Dios dónde está? ¿En el centro o en la periferia de la vida de estas personas? Pero está en sus vidas. Y de la misma forma, entendiendo este contexto de Dios en el centro o en la periferia, es que se nos muestra aquel pasaje del ciego de Jericó, cuando se cita en Marcos, se muestra que el ciego está al borde del camino. Pero al borde del camino, ¿cómo está? Mendigando, pidiendo limosna. Y muchos así viven en la iglesia. Están en la iglesia, pero viven mendigando cariño aquí, por allá, mendigando afecto, y su vida espiritual totalmente anulada. Por eso es que muchos son infelices. Y fíjate, solamente a partir que el ciego de Jericó tiene su encuentro personal con Jesucristo, pasa el ciego de estar en el borde del camino a estar en el camino con Jesús. Entonces esto es importante que lo entendamos, que podemos nosotros vivir una vida teniéndolo a Dios a un costado, pero no siendo el centro ni lo más importante para nosotros. Pregúntate si Dios es importante para ti. Te aseguro que todos en la mente van a decir que sí, pero ¿por qué no oras? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no te gusta orar arrodillado ante la Eucaristía, si es lo más importante? ¿Por qué sí podemos estar 5 horas en una jornada o todo un día en una jornada y solamente 15 minutos en el Santísimo? ¿Por qué sí podemos estar en una vigilia de Pentecostés toda la madrugada, pero nos cuesta terriblemente ayunar 5 horas? Fíjate si tú buscas a Dios. Fíjate si tu corazón te importa cómo está tu relación con Él. Estaba haciendo acompañamiento espiritual y esta chica le importaba a Dios. Su enamorado le estaba pidiendo sexo. De un grupo de oración también su enamorado. Entonces la chica, en ese dolor que siente en su corazón de fallarle a Dios, está pensando en terminar. Ahí se nota el amor. No se nota en el gloria a Dios, aleluya, ni en cuántos brincos damos en medio de una animación o alabanza, sino se muestra en las decisiones en concreto que yo tomo en relación a Dios. Cuando Jesús nos dice amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas, nos está diciendo que toda nuestra vida, que todo nuestro actuar como padre, como madre, como hermanos, como hijos, como personas casadas, toda nuestra vida como trabajadores, como estudiantes, toda nuestra existencia debe ser para la mayor gloria de Dios. Si estudiamos, si comemos, si vestimos, si andamos, si estamos en el carro, todo debe ser para la mayor gloria de Dios. Y no se trata simplemente tener un espacio a Dios en mi vida religiosa. No se trata que es día domingo y me toca ir a misa, sino se trata de vivir con Dios y desde Dios nuestra vida ordinaria. Porque solamente cuando el hombre vive esta vida ordinaria desde la fe, Dios hace que esta vida ordinaria se vuelva extraordinaria. Porque Dios puede hacer que nuestra existencia natural se vuelva en una existencia sobrenatural. El hombre es el único capaz de amar a Dios entre todas las criaturas creadas. El Señor no le ha pedido a los pájaros, no le ha pedido a los lirios del campo. ¿A quiénes se lo ha pedido? A los que tenemos inteligencia, a los que tenemos capacidad para entrar en relación con Él. A nosotros nos lo ha pedido. Las criaturas creadas aparte del hombre, todas en su sola existencia le dan gloria a Dios. Pero el hombre es el único
que entre en comunión con Él, que es distinto. El hombre entra en comunión con Él, en diálogo fecundo de amistad. El hombre es el único a quien Dios le dice amigo, el único. Y eso que todavía no hemos tocado el significado de cómo se le ama, solamente es la parte introductoria de lo que dice Jesucristo. Escúchalo, el Señor tu Dios es el Dios único y a Él lo amarás con toda tu inteligencia, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu ser. El hombre que ha sido llamado a la comunión con Dios, al ser llamado por Dios, Dios le da la gracia de poder relacionarse con Él. Dios nos da 3 virtudes que son las teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La virtud de la fe consiste en que se nos va a dar a nosotros la capacidad de creer en la existencia de Dios. Se nos va a dar también la capacidad de creerle a este Dios que existe, y también se nos va a dar la capacidad de creer que este Dios que existe va a obrar de forma eficaz en nuestras vidas. Esa es la virtud de la fe. La virtud de la esperanza es la virtud a través de la cual nosotros esperamos la vida eterna. Pero no solamente esperamos vida eterna, sino que en esta vida esperamos ser profundamente felices. Esa es la virtud de la esperanza. Por eso, si hay alguna persona que anda triste, melancólica, que anda deprimida, ¿qué le falta? La esperanza te hace ver tu problema con la expectativa de que Dios va a obrar. La esperanza te abre a la expectativa de que Dios siempre saca de nuestro mal un bien, de que Dios puede transformar nuestra maldición en bendición. Esa es la virtud de la esperanza, que nos ayuda a enfrentar nuestras tribulaciones y en medio de ellas sentirnos confiados y seguros de que Dios está con nosotros. La virtud de la caridad, gracia que Dios nos da para la comunión con Él, nos ayuda a entrar en relación de amor con Él y con nuestro prójimo. La virtud de la caridad entonces nos va a ayudar a entrar en amor, en comunión de amor con Él y con nuestro prójimo. El hombre, hermano querido, y esto es importante que lo entiendas, en su naturaleza es profundamente religioso. Todo hombre creado por Dios es religioso por naturaleza. Religioso. Hay mucha gente que suele decir que la religión le ha creado los hombres, y esto es un absurdo decirlo. Porque si de pronto tú te vas a las culturas más antiguas, egipcios, sumerios, incluso antes de los babilonios, mochicas, por aquí más cerquita a nuestra tierra, todos tenían presencia de la existencia de un ser divino. Lo que dice Pablo, Dios nos pone en el mundo para que busquemos la divinidad. Entonces, todo ser humano es en esencia religioso, hasta el ateo, hasta el que dice no creer en Dios. Todos en nuestro interior somos esencialmente religiosos. ¿Y esto qué significa? Que el hombre ha sido creado para el culto de Dios, para la adoración. Por eso en todas las culturas antiguas tú vas a ver un vestigio de aquello que Dios quiere: el culto, la adoración, la relación personal. Si bien no de manera perfecta, porque muchas se relacionaban con Dios en base al miedo y en base a la ignorancia, pero a partir de la revelación hecha por el Verbo encarnado, sabemos a quién adorar, sabemos a quién seguir, sabemos que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que el Padre mira la tierra y de todos los hombres busca adoradores. No busca predicadores, intercesores, sanadores. No busca gente que cante bonito. ¿Qué es lo que busca? Adoradores. En espíritu. Es decir, como Dios es espíritu, como nos dice en Juan 4, Dios es espíritu, con Él debemos relacionarnos de la misma manera. Hablar, intimar con Dios en lo hondo de nuestro corazón, pero también en la verdad. Y la verdad implica el vivir de manera coherente en relación a aquello que yo de Él creo. Dios entonces busca adoradores porque el hombre es esencialmente creado para la adoración, para el culto de Dios.
Por eso, hermanos queridos, la fuerza de lo que el Señor dice en Mateo 4:10, ante la tentación del diablo que le invita a postrarse ante él y adorarlo, Jesucristo responde citando Deuteronomio 6:13, dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Hemos sido creados ¿para qué, hermanos? Para el culto divino, creados para la alabanza, para la honra, para la adoración, lo que significa que en esa adoración, que en ese culto a Dios, nuestra vida se desarrolla, se despliega el potencial de nuestra vida. Fíjate, una persona con depresión, una persona que está mal, una persona que tiene la vida totalmente deshecha, ponla a orar un mes seguido, todos los días, 1 hora diaria, para que veas cómo se le sana de la depresión, cómo se le van todas las angustias, todas las preocupaciones y cómo le cambia todo. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque la oración viene a ser un ir al encuentro con Dios. Estar orando es estar en comunión con Dios. Y qué bien no podamos recibir nosotros de Él cuando estamos en su presencia. El Señor es el sol de justicia. Y así como nos vamos a la playa, inmediatamente, querramos o no, el sol de alguna manera nos va a tocar y nos va a achicharrar la piel. Y si el Señor es el sol de justicia, lo querramos o no, aunque tú y yo no nos demos cuenta, en su sola presencia Él está sanando toda herida de pecado en nosotros. En su sola presencia Él está sanando todo trauma que tengamos. En su sola presencia Él está operando en las potencias de nuestra alma, reparándolas, restaurándolas. ¿Para qué? Para que tengamos una comunión con Él más profunda. Por eso es un problema de aquellos que no oran. Entonces, hermanos queridos, el Señor nos dijo en Mateo 26:42, orad en todo tiempo, porque el espíritu es animoso, mas la carne es débil. Pero mira lo que nos dice: orad en todo tiempo, en todo momento, en las alegrías, en las tristezas, buscar a Dios, en las preocupaciones, en la tranquilidad, buscar a Dios, y de manera muy especial a través de la oración. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos ante esto que nos plantea el Señor sobre este primer mandamiento, sobre lo que estamos tratando de enseñar, amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Por qué Dios nos ha pedido que le amemos? ¿Qué le pasa a nuestra vida? Se ordena a partir de la comunión con Dios. Segundo, ¿qué significa que amemos a Dios? ¿Cómo lo podemos amar? A través de la oración. Hemos sido creados para el culto divino, para la adoración. Somos capaces de relacionarnos con Dios, capaces de entrar en comunión con Él. Y entonces, hermano, ¿cuáles son las cosas que van en contra de la relación con Dios, del amor con Dios? El pecado. En primer momento, el pecado. Y uno puede pecar por debilidad y uno puede pecar por consentimiento, por una determinación de mi voluntad a simplemente abandonarme en el pecado. Por ejemplo, la persona, el enamorado o la enamorada que sabiendo que no hay nadie en su casa lleva al chico o a la chica y se abandona para tener sexo. ¿Me entienden la idea? Ahí que ha habido un pleno consentimiento, ha habido una planeación. El hombre que estando casado sabe que no debe coquetear con la secretaria y coquetea con la secretaria y el día de la secretaria se la lleva a comer con una intención de llevársela a la cama. ¿Qué es eso? Ay, Señor, la carne es débil. Mentira. Otra cosa es que se te escape un ajo, una cebolla. Otra cosa es que a veces no controles tu carácter. Eso es una cosa. Pero también en eso se debe manifestar la conversión. Pero sobre todo, hermanos, hay que entender esto, ¿no? La mayor gloria Dios no la recibe en tu alabanza. La mayor gloria la recibe como Cristo en el desierto, cuando uno lucha por adorar a Dios en sus obras, en sus acciones, por no pecar. Ahí se ve la mayor gloria que se le puede dar a Dios. Señor, tú sabes que te amo, pero caigo 30,000 veces en masturbación, Señor. Señor, tú sabes que te amo, pero soy una persona envidiosa y soberbia y ya no puedo manejarlo. Señor, tú sabes que te amo, pero ando consintiendo el orgullo en mi corazón. Entonces el Señor preguntará, ¿realmente me amas? Porque cuando uno ama,
no quiere lastimar al ser que se ama. ¿Y nuestro pecado qué le hace a Jesús? Míralo en la cruz clavado. ¿Qué más va en contra del amor a Dios? La superstición. ¿Cuántas personas de pronto, ay, se cayó la sal? Uy, no paso por la escalera. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos así con supersticiones? Con creencias. La vez pasada estaba hablando con una señora que a una chiquita, una niñita, pues había tenido un problema, un accidente, la llevaron al médico, le entubaron a la criatura y entonces esto le provocó pues un shock, ¿no? Un trauma. Entonces la chiquita cuando dormía saltaba. ¿Y sabes qué quería hacer la señora? De rezar el rosario, ¿eh? ¿Sabes qué hizo? Le pasó huevo. Decía, no, hay que ponerle su lacito rojo. Y le pone un rosario si quieres. Pero el lacito rojo y la pasadita de huevo, ¿en quién has puesto tu confianza? Eso amarga profundamente el corazón de Dios, porque estás poniendo tu confianza en la criatura y no en el creador de toda criatura. Entonces, ¿cuántos de pronto son así supersticiosos? Viernes 13, martes 13, mejor no salgo. La idolatría va en contra del amor a Dios. La idolatría consiste en divinizar lo que no es de Dios. Divinizar lo que no es de Dios. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que tienen su calaverita en su casa y le ponen su velita. ¿Qué estás haciendo ahí, hermano? Estás invocando a los muertos. Eso se llama nigromancia, invocación al muerto. No, es que estoy invocando a mi abuelito. Hermanito, tu abuelito se murió y está, si se ha portado bien, está gozando del Señor. Es más, te dice, deje de molestarme, arréglatelas tú. Pero, ¿cuántos de nosotros no? Que el espíritu de mi abuelita me protege. La idolatría. Y ojo, por ejemplo, ¿no? Yo explicaba algo de los objetos religiosos. Esta es la cruz de San Benito. Entonces yo me lo pongo por un signo externo de una expresión interna de mi fe. Porque oro por algunas personas y por alguna intención propia del santo. Por la oración que él hace y deja a todas las personas que se pongan esta cruz. Pero eso es totalmente distinto a ponerme la cruz como un amuleto para que no me vaya mal. Ponerme la cruz para que no me vaya mal, pero nunca oro, no vivo en conversión, no me confieso, me importa un pepino ir a misa. Entonces, ¿te va a ir mal o no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, muchos tenemos algunos objetos religiosos con esa intención de amuleto, ¿ah? Por ejemplo, en mi casa se tenía la estampita de la mano protectora detrás de la puerta, que te va a proteger. La estampita te va a proteger, porque mira, ahí dice que te va a proteger. Y la vez pasada, porque no es de Dios para nada, ¿no? Que te mandan, reza 9 Padre Nuestros y tantos Ave Marías, y te va a suceder esto. Un día alguien me mandó una buena persona, pero lamentablemente no tenía su fe formada, ¿no? Le puse, hermanita, me vuelves a mandar eso y vas a ver lo que te voy a hacer. Hermanito, pero qué malo es, te estoy pidiendo que ores. No, hermanita, eso está mal. Eso es tentar a Dios. Esos que ponen de cabecita a San Antonio, ¿qué culpa tiene San Antonio que tú seas feo? Le digo, ¿qué culpa tiene San Antonio que no le gustes a nadie, pues? Lo ponen de cabeza para conseguir enamorado, para conseguir marido. Entonces esas cosas, cuidado con eso, ¿ah? Por ejemplo, aquellos que ponen su copita de lentejitas. Aquellos que de pronto están en su casa diciendo gloria a Dios, aleluya, y tiene su Buda ahí. O su elefante blanco mirando con el potito a la puerta de la casa. Entonces, ¿qué significa eso? Aunque parezca gracioso, eso ofende a Dios, porque eso habla de tu relación con Él, de que tienes una relación totalmente supersticiosa e idólatra. De pronto, el ocultismo, la magia, la adivinación. ¿Cuántos de acá le encanta leerse la carta? Y dice, te han hecho daño. ¿Sí? ¿Quién? Un familiar. Todos te dicen lo mismo, ¿ah? Dime, ¿quién te dice algo distinto? Todos te dicen la misma. Un familiar. ¿Y quién ha sido? Mi prima ha sido esa. Tú más encima le dices lo que te tiene que decir. Acuérdate que Pablo botó un espíritu de adivinación. En Hechos de los Apóstoles, ese espíritu que le daba plata a sus jefes se lo expulsó y se fue todo eso de adivinación. Y yo le explicaba a mi esposa, ¿no? El diablo hace eso, de que esos hermanos tengan esos poderes claros. Pero te aseguro que traigan uno acá, oramos por él y se le va todo. ¿Por qué? Se le cierra el tercer ojo. Se cierra la puerta y el pacto que tiene con el diablo. Quizás no solamente él, sino sus generaciones. ¿Y por qué sé yo de eso? Porque mi abuela hacía vudú y mi abuelo era santero. Mi bisabuela hacía vudú y mi abuelo era santero.
Tú ora con cualquier persona que tenga esos tipos de poderes, ora por esa persona, que le entregue su vida a Jesucristo, que se derrame la sangre sobre esa persona y se le fueron todos los poderes, porque no es de Dios eso. Dios aborrece eso. Hay un pasaje incluso de la bruja de Endor, ¿no? Saúl invoca al profeta Samuel. Estaba desesperado el pobre Saúl. Hermanos queridos, entonces la quiromancia, la lectura de la mano. No, que mi mano, mira acá, la línea es chiquita. Voy a vivir poco. Dios quiera que vivas poco, porque pensando así no merece la vida. Horóscopo, ¿no? ¡Ah! Yossi, a ver qué me va a decir. Aries. Baño de florecimiento, te ríes ahí, pero estás con tu bañito de florecimiento, te compras tus candaditos. Por ejemplo, yo en Chiclayo, que hice un evento de liberación allá, le dije a la gente, no traigan todos sus amuletos y sobre todo esos candados espirituales que se mandan a hacer, en que ponen una botellita, ciertas piedras con algunas agüitas y hierbas y ponen la imagen de la Divina Misericordia. Ponen la imagen de la Divina Misericordia. Entonces muchas personas se compran eso, pensando que trae seguridad. Son amuletos. Y por eso date cuenta, la vida de esa persona no cambia, hermano. Dobla tus rodillas ante el Santísimo, confiésate para que veas cómo tu vida va a ser transformada. Nada más, es la prueba. ¿Por qué buscar el camino corto? Y el camino en realidad, al que nos llama el Señor, que es un camino largo, pero de bendición, es el mismo. Las cosas no nos van a caer del cielo por hacer poquito u orar un de vez en cuando. Si tú quieres una buena familia, trabaja en eso. Si tú quieres un buen hogar, trabaja en eso. No es solamente orar. Después, ¿qué más? Las personas que dicen que no creen a Dios, su sola actitud, pues es una actitud desafiante, ¿no? El ateísmo. Porque, como dice el libro de Sabiduría, en capítulo 13, tú ves al sol, grande, glorioso y poderoso. ¿Cuánto más será aquel que lo creó? Si así es el sol y de él nos admiramos su poder, ¿cuánto más será el de aquel que lo creó? El sacrilegio. ¿Qué implica el sacrilegio? De pronto, romper imágenes, como lo hacían los iconoclastas, que ya voy a hablar de eso. Profanar la Eucaristía, que hay muchos lugares en donde se roban la Eucaristía. No tanto acá en Colombia hay más, pero hay gente que la recibe en la mano, hay gente que la recibe en la boca, pero tanto el que la recibe en la mano y la recibe en la boca es la misma cuestión, ¿eh? Hay algunos que pueden controlar la salivación, entonces la reciben en la boca, se van a su banca y la sacan y la ponen en un lugar. Y hay algunos que se ponen como una telita delgadita, o sea, se la paran secando la lengua en el momento de la comunión, cae en la boca, no hay salivación y la sacan inmediatamente. No es solamente la mano. Por eso, cuando uno comulga en la mano, el sacerdote tiene que mirar que comulgue delante de él. Es decir, el que comulgue en la mano no es en el caminito me lo meto a la boca, no es ahí mismo, delante del Padrecito. Lamentablemente que hay algunos sacerdotes que no están cuidando eso. Pero en fin, la simonía, el pecado de Simón, querer comprar la gracia de Dios. Un hermano me dijo, hermano, entonces si alguien vende un objeto religioso, eso es... No, hermanito, hay que diferenciar. Esta cruz de San Benito, ¿tú qué crees? ¿Que costó o no? ¿Costó el material o no? ¿Que está obligado los benedictinos a no venderla? ¿Qué significa eso? Que aquellos dones, aquellos carismas, aquellas gracias que se han recibido gratuitamente, se deben dar gratuitamente. Entonces, aquí viene la cuestión. Cuando un sacerdote, tú le estás pidiendo para que vaya a hacer una bendición en tu casa y te diga, ¿cómo es? Es ese pecado. De que tú lo puedas llevar, darle una ofrenda, pero que te pidan, y eso es pecado. Es este tipo de pecado. Por eso, predicador, músico, hermano que te diga, hermanito, yo voy a tu grupo, pero tanto, eso es pecado. Es este tipo de pecado. Porque uno lo ha recibido gratis y gratis se debe dar. Si la persona te quiere dar algo, bendito sea Jesucristo. Un día una persona se me acercó pues con esta situación, me dijo, hermano, fui a tal parroquia y el padrecito me cobraba tanto por ir a darle la unción de los enfermos a mi abuelito. ¿Estás seguro que te cobró? Bueno, yo lo entendí así porque me dijo, mira, son 50 soles. Ya. Denúncialo pues, denúncialo. Anda al arzobispo de Lima, apunta su nombre, apunta la parroquia y dejas una queja para que la misma parroquia lo observe. Y si en verdad el hermano está lucrando, pues se le dé de baja, ¿no? Hay que exigirnos a todos. Pero otra cosa es que también hay gente que ni siquiera pues le da agüita al pobre padre, ¿no? Ya eso es la exageración, o sea, tú colabora con el hermano, que tenga su alimentación y todo, porque están entregados para el servicio del pueblo de Dios, pero hay que tener prudencia con eso. Hay que tener entonces en cuenta, hermanos, sobre las imágenes lo siguiente, ¿no? Voy a leer Deuteronomio 4:15 sobre las imágenes. Dice, tened mucho cuidado, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego,
No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo, figura de algunos de los reptiles que se arrastran por el suelo, figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayáis a dejarte seducir y te postres ante ellos para darle culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo de la tierra. Vamos a explicar acá lo siguiente. El Señor dice que no te hagas imágenes, ¿para qué? Para que las adores. Entonces, hay que entender el contexto, porque muchos hermanos protestantes se basan de este texto y de otros más para hablar mal sobre la devoción a las imágenes, el culto que se pueda tener a través de las imágenes. Primero hay que entender el contexto. Moisés se va a recoger las tablas de la ley. ¿Y qué rayos está haciendo el pueblo? Un becerro de oro. ¿Para qué? Este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Adóralo a él. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe Dios? Esa actitud de reemplazar a Dios por una imagen. Entonces, esto es lo primero que debemos entender. Ahora, acá hay algo. Cuando las serpientes en el desierto mordieron al pueblo hebreo, ¿qué le mandó el mismo Dios a hacer a Moisés? Una serpiente de bronce y ponerla sobre un mástil para que toda persona que la mire y haya sido mordido por la serpiente se salve. El Señor Jesucristo va a utilizar esta imagen para hablar de la salvación que Él va a hacer en la cruz. Entonces, si bien hasta antes de la venida de Jesús no hay posibilidad de hacer una imagen de Dios, no hay. Pero al encarnarse Jesucristo, al hacerse hombre Dios, entonces, ¿qué se está permitiendo en este momento? Entender a partir de la figura humana a la divinidad. De pronto, fíjate acá lo siguiente, lo que dice Santo Tomás. En la humanidad de Jesucristo se escondía la divinidad de Dios. En la Eucaristía se esconde tanto la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Entonces, en esa humanidad, a través de la encarnación del Verbo y a partir de la encarnación del Verbo, nosotros hacemos una figura que nos hable de Jesús y nos hable de las personas relacionadas a Jesús, los santos, la Santísima Virgen. Pero ¿cuál es la cuestión sobre la imagen? La función de la imagen es que nos tiene que llevar a inspirarnos en la persona que la imagen representa. ¿Y esto qué significa? Que la imagen no es que tenga alguna gracia en sí, es una representación que me tiene que llevar a la adoración y al culto divino. El problema está cuando la imagen yo la utilizo como una especie de amuleto. Por ejemplo, en mi parroquia, en la Santísima Cruz, parece que San Judas Tadeo da plata. Parece que da plata porque le han hecho su altar bonito, le han puesto su urna bonita para que depositen su moneda de 50 céntimos. Y de pronto, eso está mal. Simplemente que no nos gusta decirlo en la iglesia. Está mal de pronto cargar las santísimas andas del Señor de los Milagros para que a través de la imagen del Cristo crucificado la gente pueda reflexionar en su relación con Dios. ¿Sabes qué es lo que está mal? Después que uno se mete una borrachera. En mi casa mi mamá tenía 30.000 estampitas de santos que yo no conocía. Había hasta un San Lázaro que no está permitido por la iglesia. El Lázaro del rico Epulón. Ese no es santo, por si acaso. No es santo, pero en Cuba tienen su veneración a este santo, que sale un hombre llagado y las llagas se le está lamiendo un perro. Entonces ese es San Lázaro de Cuba. Entonces yo le decía, pero eso no es cristiano siquiera. Eso ni siquiera está permitido por la iglesia. No es santo. Porque el Señor utilizó eso como simplemente una parábola para explicar una situación. Sarita Colonia. Tampoco es santa. Y por si acaso, para el problema de su canonización fue su familia. Mi mamá, como tío, le prendía velita a todos los santos, sabios y por haber. Y mi mamá iba a misa, pero no comulgaba. Mi mamá le prendía velita a todos los santos y a nosotros nos sacaba la mugre. La mamá de Cachín, un chancay de 10 céntimos al lado de mi vieja. Y dijera, ¡coño, muchacho! La cosa que la vi, ¡pum!, tenías que salir disparado. Y de pronto, ¿qué pasó ahí?
Ahora mi mamá ya no hace eso. ¿Qué pasó? Su fe ahí ha seguido progresando, porque la fe en un momento puede ser bastante primitiva, el culto a Dios puede ser muy primitivo. Tú ves los cultos antiguos de algunas religiones pues primitivas, en donde el fuego era la forma que adoraban los sacrificios. Cuando tú prendes tu velita, sí, le estás dando culto a Dios, pero es un culto bastante básico. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. ¿No quiere tu velita? Pero bendito sea Jesucristo. Cuando yo vea el día de mañana una hermanita que le está prendiendo una velita, una imagen como a esta, está mal. Porque de pronto la luz representa la presencia de Cristo, la imagen representa la presencia de la persona, del santo, la Virgen, la vocación de la Virgen que pueda ser. Y para nosotros está en referencia a la persona. Pero ya, por ejemplo, un día se cayó la imagen de la Virgen en un grupo de oración. ¡Se rompió la Virgen! No, hermanita, la Virgen está íntegra y en cuerpo en el cielo. Entonces, oye, tú anda a ver al pobre San Martincito de mi parroquia, no tiene pie derecho. Tanto que se lo tocan, pues ya no tiene pie derecho. Se robaron su escoba. No te miento, hermano, no te estoy mintiendo. Cosas que pasan. Se robaron la escoba el pobre San Martín. Está en el aire San Martincito sin escoba. Entonces a esto es a lo que nos estamos refiriendo, de que hay que tener caridad con los hermanos que practican esto, pero ir elevando. Por ejemplo, a mí un día me tocó, había una señora que hablaba y lloraba con el Señor en una imagen. Entonces yo agarré a la hermanita, me la invité y le dije, mira, ahí está Jesús. Y hay algunos que no saben, ¿ah? Pero ese no es un pan, no se forma pues. Después cuando me he ido con el tiempo al Santísimo, veo que la mujer va a la imagen del Señor de los Milagros y después se queda más tiempo en el Santísimo. ¿Qué ha habido? Una educación en su fe. Y esa es la cuestión, o sea, no debemos criticar, por ejemplo, cuando uno se ve en la sierra vas a ver bastante de eso, pero hay gente que es bastante devota y hay otros que cargan simplemente por una cuestión de que te vea el pueblo, ¿no? Porque eres el mayordomo, ¿no? Eres el padrino, entonces trago a todos. Incluso hay en algunos lugares que después de haber cargado su fiesta, carnaval, máscara de diablos. Por eso yo no sé por qué lo permiten. Es terriblemente dañino, terriblemente dañino. Entonces, para terminar, las tres cuestiones de las que hemos estado hablando. La primera pregunta que nos hicimos ante lo que el Señor nos muestra en el Evangelio de Mateo, ¿cuál es? ¿Por qué Dios nos pide que le amemos? ¿Cuál es la respuesta? Porque nuestra vida se planifica a partir de la relación con Él. Lo segundo, ¿cómo podemos amar a Dios? A través de la oración, entendiendo que somos creados para el culto divino, para la relación, para la comunión con Dios. De pronto, ¿cómo uno puede, de alguna manera, va a ir en contra de este amor a Dios? Ya esto lo hemos explicado con varias situaciones, pero lo resumimos en pecado. En un pecado que se puede llamar la desidia, la falta de interés por la comunión con Dios. La falta de interés por la comunión con Dios. Hay gente que va a intentar orar en esta semana, después de esto enseñado. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? Les va a dar un gran aplauso. Quizás no lo lograrán, pero en ese esfuerzo estarán glorificando a Dios. Pero habrá gente que ni siquiera le preocupará. Y esa falta de interés dice mucho. Porque te aseguro que si tuvieras ahorita un cáncer estarías arrodillado las 24 horas del día. O te aseguro que si en este momento tu hijo, tu marido, tu mujer se te va de la casa, te aseguro que estarías pidiendo vigilias. Te lo aseguro. Entonces, ahí se ve lo que realmente hay en el corazón. Hermano, el primer mandamiento es este. El espíritu de esto que se nos manda es lo que acabamos de enseñar. Dios quiere en ese amarlo a Él sobre todas las cosas, que nos relacionemos con Él. No por interés, no por conveniencia, sino por amor, por amistad, por buscar la relación con Él. Porque en esa relación con Él nuestra vida es transformada y esto se testifica a todos los demás. Amén.